Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a esta presentación de Adaptando el Proceso del Catecumenado para todo el año, para qué es importante y cómo adaptarlo. Con nosotros se encuentra el doctor Luis y es un servidor, Adolfo Traña. Vamos a iniciar, como siempre, antes de poder comenzar, vamos a iniciar con una oración, poniéndonos con el Señor, en la cual vamos a recitar la petición por el camino de Maús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Cristo resucitado les encuentre en el camino, les lleve a toda la verdad y les guíe en su camino. Que Cristo resucitado les alimente y sostenga llenamente de su presencia, sintiendo arder su corazón con su espíritu. Que Cristo resucitado camine con ustedes, estando presente en cada uno y para que pueda vivir una vida en Cristo por siempre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias, Adolfo. Nomás un recordatorio también, porque vayan entrando, que mantengan sus micrófonos cerrados para que no haya retorno, y anotarse con su nombre y su parroquia para tenerlos en cuenta. Este taller de hoy está enfocado precisamente a algo que tal vez cause un poco de controversia o inquietud, que se refiere precisamente al poder recibir a los que buscan el camino del amor hacia Dios a través de nuestra fe católica cristiana, pero en cualquier momento, durante todo el año. Teniendo en cuenta sobre todo que así es nuestra liturgia. Nuestra liturgia, como se muestra en la imagen, se basa en un ciclo y está para escuchar la palabra de Dios a través de lo que es la palabra escrita en nuestra Eucaristía, en nuestra celebración, en donde, claro, como se menciona ahí en la imagen, siempre recordamos ese misterio pascual. Cristo vivió, murió y resucitó entre nosotros. Y es lo que a través de nuestra celebración eucarística recordamos cada vez. Por eso es lo de las pequeñas Pascuas. ¿Por qué empezamos así? Porque esta es la parte importante de lo que debería de significar para todos los católicos cristianos la iniciación en el camino de la fe. En un principio, en la portada y aquí en esta imagen, vimos y hablamos en la oración que Adolfo hizo para nosotros de los caminantes de Maús, como se conocen, discípulos de Cristo, sí, pero que lo abandonaron. Salieron corriendo en cuanto supieron que habían aprendido al maestro, a su maestro, y que además lo acababan de asesinar. Perdieron la fe, perdieron la esperanza, y como bien nos dice San Pablo en la primera de Corintios, si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza, nuestra predicación, y vana también en nuestra fe, o la fe de todos nosotros. Qué difícil es hacer entender esto a los que no conocen a Cristo realmente. Qué difícil es creer para ellos en que un ser humano, verdadero Dios y verdadero hombre, resucitó entre los muertos. Por eso es muy importante siempre hacer notar ese aspecto del camino de Maús,
de ese momento que se nos narra cuando Cristo se presenta ante esos dos discípulos que iban tristes, tal vez no solamente desconsolados, sino también como que habían perdido toda la esperanza en ese líder que tenían. Tal vez pensaban que era un líder insurgente que iba a conseguir la independencia de Roma y que iba a restituir el verdadero reino hebreo y que él iba a ser el que iba a regir humanamente. Tal vez muchos otros discípulos pensaron lo mismo, incluso los apóstoles. Pero ¿qué pasa cuando ellos van camino de salir del país? Emaús sabemos que está muy cerca de Jerusalén, hacia la costa del Mediterráneo. Sabemos también que eran dos caminantes, pero con sus familias. Y llevan discutiendo entre los dos por qué pasó lo que pasó. Y de repente se les acerca una persona que no reconocen y les empieza a preguntar de qué van hablando. Y ellos, asombrados, dicen, pues, ¿cómo? ¿De dónde vienes? Le dice, de Jerusalén. Pues, ¿no te enteraste? Mataron a nuestro maestro. Y empiezan a explicar. Y entonces ese personaje empieza a contarles con base en el Antiguo Testamento por qué tenía que haber pasado lo que pasó. La charla se pone muy interesante porque llegan al punto, antes de Emaús, en donde decidieron acampar para poderse quedar y lo invitan a cenar. Y le piden que haga la bendición y parte el pan. Y hasta ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Cristo. Pero él siguió su camino. ¿Qué nos queda? ¿Qué es lo que tenemos que transmitir a todos los que están en búsqueda? Precisamente ese aspecto tan importante del sentir la presencia del Señor en nosotros o al lado nuestro, pero porque nos emociona. Como dice el texto, sentían arder su corazón. Importante, sí, pero ¿será que siempre lo podamos transmitir de alguna manera? Nuestra función como catequistas, como guías, no es solo dar una teoría, no es solo transmitir un mensaje, sino el vivirlo junto con los que están en búsqueda, lo cual nos debe ayudar también a nosotros a seguir en ese encuentro permanente, en ese compromiso del verdadero católico de conversión continua. Convertirse es precisamente cambiar. Y cambiar lo bueno que tengamos por algo mejor. Ese es el punto importante que tenemos que tener. Yo se los envié a todos. Entonces, siguiente, por favor. ¿Por qué decimos que es importante el tratar, por lo menos, de recibir, decíamos al principio, a los que buscan el camino de la fe católica, iniciarse o completar su iniciación, porque en nuestro caso principalmente dentro de la comunidad latinoamericana hispana, que muchos tal vez sean bautizados, pero sobre todo los que llegan a este país, llegan sin haber completado sus sacramentos de iniciación, como es precisamente la comunión, reconciliación y la confirmación. Pero también tenemos muchos que no llegan a ser bautizados, aunque vienen de una familia cristiana católica. Pero también tenemos varios
que se integran o se quieren integrar a nuestra iglesia y vienen de otras iglesias cristianas, sobre todo protestantes. Ya sea porque se van a unir con un católico o católica, etc. Muchas veces, en la mayoría de los casos de nuestra comunidad, lo ven más como el tomar un curso o requisito para poder recibir los sacramentos que les faltan y así poder recibir el sacramento del matrimonio, que es lo que sucede en la mayoría de nuestros casos. No se trata de eso. Se trata de ayudarles al cambio, a la verdadera conversión. Por eso en nuestro manual, que espero que en alguna manera todos tengan en algún momento, ¿verdad? El manual del rito de iniciación cristiana para adultos, que por cierto, de una vez les damos una información reciente, saldrá una nueva versión, una nueva transcripción, una nueva traducción de este manual en inglés entre el segundo y tercer trimestre del próximo año. Y la versión en español, que realmente va a tener muy poquitas correcciones en la traducción, saldrá entre el tercero y cuarto trimestre del 2024. Pero por lo pronto, precisamente en el párrafo 9 de nuestro manual de Rica, queda claro, como dice, que el pueblo de Dios está representado por la iglesia local y siempre debe entender y mostrar que la iniciación de los adultos es cosa suya y asunto que atañe a todos los bautizados. No porque ya sea bautizada y tenga mis sacramentos, no debo de ocuparme de los que no lo tienen. Por ahí es donde tenemos que empezar en nuestra comunidad parroquial. En el párrafo 9 hace un resumen precisamente del proceso y nos lleva precisamente al párrafo 75, que es donde está principalmente la idea clara de que no se debe de establecer un tiempo, no se trata de llevar un programa candelarizado, sino se trata de acompañar al que busca en su proceso de conversión, de cambio con el encuentro del Señor, nuestro Señor Jesucristo. El párrafo 75 tiene precisamente 4 pilares importantes. Habla en el primero que debe de hacerse una catequesis apropiada, presentada íntegramente y que puede acomodarse al año litúrgico, siempre basada en las celebraciones de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo el año podemos hacer la catequesis, no nada más como se acostumbra la educación religiosa para recibir sacramentos de los niños o jóvenes, hacerlo que se compara incluso con el calendario escolar o académico. Normalmente agosto, septiembre empieza y termina en abril, marzo, abril, con la Cuaresma y Semana Santa y Vigilia Pascual. No debe de ser así. Sí, nos tenemos que encontrar, pasar por esas etapas, pero que se llegue en el momento que lo decida y que esté preparado el que lo busca, el catecúmeno o el candidato. El segundo pilar dice en resumen que la idea es que ejercitarse familiarmente en la práctica de la vida cristiana. La idea es que los que se convierten
experimentan con frecuencias posibles rupturas, separaciones, pero también gozos que Dios concede sin medida. El tercer punto importante, o pilar, apoyo o fundamento, es que con los ritos litúrgicos oportunos, la Santa Madre Iglesia ayuda a los catecúmenos en su camino y son purificados paulatinamente. Hay que promover, por eso sí, sobre todo las celebraciones de la palabra de Dios, la liturgia de la palabra. Sabemos muy bien que la mayoría de nuestros aspirantes, catecúmenos, candidatos, vienen de familias católicas. No es lo mismo que en el caso de los norteamericanos que vienen de otras religiones cristianas. Sí, de repente habrá alguno que llegue de los latinoamericanos, pero no es lo mismo. Por eso es importante que siempre se sientan apoyados y asistidos por todos los fieles de la parroquia durante la Eucaristía y que puedan sentirse bienvenidos, pero además que cuando son catecúmenos no bautizados, que la recomendación es que se les invite a continuar en el discernimiento de la palabra del día, pero fuera de la parroquia, porque como todavía no están bautizados, por eso es para los no bautizados, les recuerdo, poder hacerlo en una sesión en donde hagan más discernimiento, más conocimiento del misterio, aclaración de las dudas, explicación de los mensajes, que es la parte de lo que se llama como despedida, ¿verdad? Para niños, para adolescentes o para adultos no bautizados. Obviamente, los que ya están bautizados, que son candidatos, esos continúan en la Eucaristía, aunque todavía no puedan recibir el cuerpo de Cristo o la común unión. El cuarto fundamento o pilar dice que como la vida de la Iglesia es apostólica, los catecúmenos deben aprender también a cooperar activamente a la evangelización y a la edificación de la Iglesia con el testimonio de su vida y con su profesión de fe. Este es el punto más importante al cual tienen que llegar. Por sí mismos, no por tiempo. Queremos hacer hincapié en ese aspecto. La catequesis, perdón, la apertura debe de estar disponible siempre que el Espíritu lo indique a cada uno de ellos. Por eso, se debe permitir que cualquiera pueda entrar en cualquier momento. El párrafo 76 dice precisamente: la duración del periodo del catecumenado dependerá de la gracia de Dios y de varias circunstancias, a saber, el plan de instrucción para el catecumenado, el número de catequistas o diáconos, la cooperación de cada catecúmeno, los medios necesarios para poder acudir a la sesión de catecumenado y permanecer ahí, y finalmente la ayuda de la comunidad local. Esta es la parte importante para que se lleve a efecto lo que sería precisamente el poderlo recibir durante todo el año. ¿Cuál es la definición de la catequesis? Es el hacerse eco, llevar a la persona a una relación con Jesús. No se trata que conozcan el contenido, sino que verdaderamente tengan esa relación con Él. Por eso es importante entender lo que se menciona aquí, que el objetivo principal del RICAN no es cumplir un requisito, no es que reciban sacramentos, es formar discípulos comprometidos que vivan el Evangelio.
Y el punto siguiente, que quede claro, es que, como dijimos, el RICA no es un programa de una talla única, a que le queda a todo mundo. Es un proceso que debe llevar todo el tiempo que sea necesario. ¿Cuánto tiempo es necesario? Sería una pregunta. El que le lleve al que busca, al catecúmeno, al candidato. Él es el que lo decide, no los catequistas, no el padre, no el diácono. Y eso tenemos que hacerlo desde la primera entrevista con ellos. El modelo del año escolar, pues, del académico actual, no es suficiente para la conversión ni para la verdadera catequesis. Yo no sé si esto quede claro y sé que va a causar un poco de inquietud, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchas situaciones inconvenientes o no tenemos los recursos apropiados para hacerlo o el tiempo. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Siguiente, por favor. ¿Cómo llegaremos a esto? ¿Cómo decimos que se puede llegar a esto? Tomando en cuenta el antecedente. ¿De dónde surgió el renovar o revivir el rito de iniciación cristiana para adultos? De la visión de las conclusiones del Vaticano II en 1988. Recordemos que el Concilio Vaticano II fue de 1962 a 1965, fueron 3 años, casi, ¿verdad? Pero fue hasta 1988 que se dieron cuenta de lo importante que era el volver al principio. Por eso es tan importante el que la guía del manual del RICA la podamos tener en cuenta siempre como una orientación. No es un manual para el que busca, es precisamente una guía para el catequista, para el que orienta, para el que comparte el camino con ellos. Ahí están, por ejemplo, las sugerencias con las opciones, incluso con los ritos combinados, etcétera, para la liturgia de cada uno de los momentos más importantes durante el proceso. Los rituales previos a la recepción de los sacramentos son muy importantes. Sabemos que en algunas parroquias no los llevan porque no hay tiempo o porque no se pueden llevar, dicen. Sí, hay que tener en cuenta que se han llevado más de 14 años usando el modelo de educación religiosa solo para recepción de sacramentos hasta que llegó este momento. Como dijimos, el modelo de año escolar no es propicio para enamorarse de Jesús y crear una verdadera relación con Él. El Papa Francisco ha estado insistiendo en que la catequesis en general debería de ser de acuerdo al modelo catecumenal. Sí, llevar el proceso también para los niños, para los adolescentes en su edad catequética, pero no exactamente igual, ¿no? Pero sí con esa profundidad para poder propiciar el enamorarse de Jesús. Es pues un acompañamiento de aprendizaje personalizado. Y dentro de este proceso, el lenguaje catequético es vital. No se trata de usar un lenguaje rebuscado académico, bíblico. No se trata de nada más leerles la Biblia o el Evangelio del domingo con una pequeña explicación. No, hay que llevarlos a vivir el momento en el cual precisamente
se está describiendo por uno o por los otros evangelistas. Se trata pues también por eso que nosotros tenemos que conocer a las personas desde su origen y hasta donde se encuentren en su vida espiritual. Esa es parte importante de la primera vez cuando llegan a nosotros. Sea que seas el encargado, el director de iniciación cristiana o de formación religiosa para adultos, etc., es muy importante tratar de ahondar en su origen espiritual para poderle ayudar mejor. Por eso, como dice el Papa, el modelo catecumenal es el más recomendado para la catequesis y la formación de fe, pero sobre todo también para la preparación de los sacramentos, de la recepción de los sacramentos. Desde el primer día que llegan a nosotros, les tenemos que hacer notar la importancia de los padrinos y del apoyo de la comunidad parroquial. En nuestra comunidad latinoamericana, entendemos diferente el padrino a como lo entiende la comunidad anglosajona, americana, norteamericana, ¿verdad? Incluso, para mi gusto personal, está más claro cómo se los hacen presentar a ellos. Inclusive el nombre, sponsor, es un representante, un promotor de la fe. Porque si fueron bautizados o no han sido bautizados, pero sobre todo los bautizados, los padrinos fueron los padrinos de bautizo, como podrán ser para los que no han sido bautizados. Pero que se entienda que es para que los acompañen en su camino de fe durante toda su vida. En el caso del aspecto, como dije, americano, se tienen en los equipos parroquiales de iniciación cristiana para adultos personas voluntarias que ayudan como representantes de los padrinos, que los acompañan, ¿verdad?, en las sesiones de formación catequética o de evangelización, ¿verdad? Y es como pueden acompañarse. Pero en nuestra comunidad latinoamericana tenemos que hacerles entender que puede ser el que quieren ellos como padrino. Ya saben que nosotros nos gusta escoger a nuestro padrino, más si ya somos mayores. Y muchas veces a lo mejor no está disponible porque a lo mejor viene de otro estado o de otro país. Pero sí hacer notar que puede ahora, con las ventajas de la tecnología, poder acompañar de alguna manera al que va a ser el ahijado. No nada más el ahijado espiritual, sino el ahijado en todo el camino de la fe que se le va a presentar. Por eso es muy importante, ¿sí?, que nuestros equipos de apoyo estén preparados. Y si los padrinos son los que escogieron los catecúmenos o los candidatos, con mayor razón también invitarlos a todas las sesiones que se puedan, porque eso es importante. Siguiente, por favor. Por eso, ¿cómo vamos a preparar a nuestro equipo de RICA para poder adoptar este modelo de todo el año? Yo sé, el primer punto luego muchas veces es lo más difícil. Vender, entre comillas, esta visión al párroco, al personal de la parroquia, al equipo en sí. Qué difícil, ¿no? Porque pues implica un poco de más esfuerzo para toda la iglesia, no solo para los que están a cargo de la iglesia, sino, como dijimos al principio, es precisamente una responsabilidad de todo bautizado. Tener, sí, la guía de estudio, el libro de los ritos. Cada uno de los miembros del equipo, catequistas o padrinos, debería de tener un ejemplar
No necesariamente es obligatorio, pero ayuda. O por lo menos el director o el encargado tener preparados los scripts, si se quiere decir que se sacan precisamente del manual para las liturgias, desde la bienvenida, desde la aceptación, desde las empieza de las entregas del credo, el Padre Nuestro, los escrutinios, etc. No necesariamente a fuerza tiene que ser como está, se puede, dice ahí, se puede adaptar y nos dan inclusive a veces opciones en la oración por ellos, etcétera, etcétera. Eso tenemos que tenerlo preparado de antemano. Por eso es importante también el que el equipo asista a este tipo de talleres, ya sea cuando vamos a poderlos hacer presencialmente allí en la arquidiócesis o como hoy en línea. Pero ustedes se dan cuenta, lo tengo que decir, ni modo, necesitamos que ustedes, los que están aquí hoy presentes, pasen la voz. Esto va a estar grabado y lo van a poder ver después, aunque no hayan asistido. Pero es importante que no es que todos estandaricemos el proceso, no se trata de eso, sino de que todos estemos enterados del proceso. El equipo tiene también que identificar en cada uno de los miembros del equipo, tenemos que identificar sus dones. Como dice San Pablo, todos somos diferentes, todos tenemos distintos dones, pero todos tenemos el mismo espíritu. Pero ¿será que los tenemos claros? ¿A quién podemos delegar tal o cual tarea, tal o cual momento, tal o cual rito, etcétera, etcétera? No tiene que ser el coordinador o el director de formación de adultos o del RICA el que esté siempre. Hay que apoyarle, hay que ayudarlo. Por eso esa es la primera parte de empezar a delegar, a repartir, pues para que se entienda, sobre todo si podemos o queremos adoptar el programa para recibir en todo el año. ¿Por qué decimos esto? Porque es muy triste, y lo hemos notado en algunas parroquias, que ya ha iniciado el proceso de acuerdo al calendario escolar, ¿no? De repente a lo mejor llega alguna persona ahora en noviembre o diciembre, empezaron en agosto, septiembre, ¿y qué le decimos? No, hasta el próximo septiembre le das la vuelta, ahorita ya no, ya empezamos. Esa persona ya no vuelve, se nos va, o va a estar molesta esperando y va a tener que posponer todos sus planes, porque como bien sabemos, en la mayoría de nuestros casos, lo hacen para completar sus sacramentos, para poder tener el sacramento del matrimonio. Entonces ya programaron la boda y resulta con que no pueden. O van luego con el padre o con el párroco y entonces les concede el permiso, pero con la condición de que luego se preparen. Van a recibir los sacramentos, van a casarse, etcétera, y luego van a servir. ¿Qué pasa? Que tampoco vuelven. Esa es una situación que debemos de ayudar a remediar. No se trata de corregirlos, no. Se trata de ayudarles. Por eso también el equipo tiene que manifestar sus inquietudes y los que estén a cargo, escucharlos y tratar de subsanar esas inquietudes. Ya si hay inquietudes, sobre todo de falta de información o de formación. No todos han tenido la posibilidad de formarse adecuadamente o completamente, que nunca termina la formación, ¿verdad? Pero pues de tener más. Y por eso es importante mantener al equipo capacitado para sus roles y para sus responsabilidades. Como mencionamos, sí, necesitamos catequistas, necesitamos padrinas que podríamos llamarles sponsors, o sea, representantes de los padrinos que van a ser, pero que sean parte del equipo. Los que luego en algunas parroquias, sobre todo en el aspecto
latinoamericano, hispano, no existe el equipo de hospitalidad, los que le deben dar la bienvenida, los que tienen que preparar, si se hace en la noche la sesión, cafecito o algo para que se sientan cómodos, etcétera. Siguiente, por favor. Para poder entender este aspecto, tenemos que estar claros de los términos o del lenguaje que tenemos que usar, ¿verdad? O sea, de acuerdo al modelo catecumenal. Volvemos a repetir y queremos ser muy claros en ese aspecto. El RICA no es un programa o una clase, es un programa con sesiones, no clases, aunque así les decimos, vamos a ir a la clase de RICA, ¿no? O a la clase de formación de adultos. No, hay que tratar de sacarlos de la idea escolar o de la escuela, pues. Son sesiones de participación activa, en donde no nada más el catequista va a hablar, hay que hacerlos participar. Porque el catequista es un facilitador o líder, pero no un maestro o instructor. Catequista, como dice la palabra original, el griego, significa hacerse eco. ¿Hacerse eco de qué? De la palabra de Dios. Pero no nomás repetirla como perico, como loro, sino con mis actitudes. Fíjate lo que te voy a decir. Quien te ve a ti, sobre todo en un grupo de iniciación cristiana, debe de ver a Cristo. ¡Ah, duro! Está bien difícil, pero de eso se trata. Por eso, el grupo, que es de participantes, no es de estudiantes, porque como dijimos, no es una clase. No es una clase para reunir información y horas de crédito para poder aprobar al final mi iniciación. Que por sí, entre los niños, eso a mí me da, a veces me da gracia, me hace caer en gracia, pero también me da sentir un poco triste. Porque los niños se sienten que tienen que aprobar para recibir su primera comunión. Y por eso les hacen exámenes, ¿no? No hay que hacer exámenes, hay que hacer evaluaciones, hay que tratar de ver la diferencia. Un examen es que preguntas conceptos, ideas, etcétera. Pero la evaluación es realmente qué le dejó. Y sobre todo para que me evalúen a mí, al catequista, no al participante. Por eso es importante hacerles entender que ellos entran y se unen en cualquier momento. Que no es empezar o arrancar, ni terminar o finalizar mi formación. La idea, como se menciona en ese párrafo de esta imagen, es continuar el viaje con Cristo en un camino que no termina nunca. Es un camino espiritual de acompañamiento continuo, no un determinado número de clases. Es lo primero que preguntan, sobre todo si son adolescentes mayores, de 16, 17, 18 años, que a lo mejor no toman bautizados o les faltan completar sus sacramentos. Lo preguntan no nada más ellos, sino sobre todo los padres. ¿Cuánto tiempo va a durar? Sí, a mí me ha tocado explicarlo, porque les hemos dicho lo que él decida, la persona que va a prepararse. Qué difícil, ¿no? Sobre todo para un niño, por ejemplo, ya dentro de su proceso de edad catequética de 8 o 9 años para recibir su sacramento de la primera comunión. ¿Cómo le hacemos sentir? Se supone que ya está en edad de discernimiento, 8 años en adelante, que es lo que marca nuestro canon. Pero, ¿será que podamos hacerle, no preguntas, sino evaluaciones acerca de lo que representa? Siguiente, por favor.
¿Cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Empieza por algún lado, pero hazlo. Si te decides hacerlo, hazlo. Toma tu tiempo. Hay que empezar con cambios simples. Siempre apoyándonos del leccionario como catequesis, o sea, basado en la liturgia. Pero no se trata de que cuando vas a hacer el discernimiento, les vuelvas a leer nada más el pasaje del Evangelio del domingo que estás en turno. Para eso, debería de haber 2 sesiones a la semana. Una, si se reúnen entre semana, sabemos que en el caso de los adultos, pues normalmente así es. Pero es muy importante que se reúnan también para la misa dominical o sábado en la noche, de pausa de vigilia. Y cuando hagan, en el caso de los catecúmenos, la despedida, hacer una pequeña sesión que no debe ser muy larga. La otra sesión de la 3 semana es la de formación. Y la sesión de despedida es la de discernimiento de lo que acaban de escuchar. Y hay que hacerlos vivir ese momento. Acuérdense que tenemos todos aquí una máquina del tiempo, nuestra imaginación, y podemos hacerlos transportarse al momento histórico real del pasaje correspondiente. Pero eso depende de ti. No nada más que les leas, insisto, el pasaje, sino que les converses, les platiques de qué se trata, con sus propias palabras que están acostumbrados, con la forma del día a día, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso es importante esa despedida de la asamblea dominical después de la liturgia de la palabra, con objeto, como dije, de combinar el discernimiento de la palabra con una sesión catequética. Así podremos ir llevando esa transición a todo el año, poco a poco, por etapas. Porque en cualquier momento que llegue alguien a pedir información, lo puedes invitar a uno de esos momentos de discernimiento. No se trata de llevar una secuencia en este sentido del conocer la palabra de Dios. Ahí pueden empezar, que se unan. Y de ahí pasan a la reunión de catequesis o evangelización entre semana. Siempre en cada sesión, tanto la de después de la despedida como la sesión entre semana, debes de tener un tiempo para preguntas. Y siempre estar listo para que vuelvan a repetir las preguntas. Fíjate que yo te platico aquí, hice mi doctorado en teología y una de las tareas que me hicieron hacer en la universidad fue que tenía yo que hacer un libro al respecto de la fe. Yo dije, pues está fácil. Voy a hacer uno con las preguntas de los que quieren ser católicos o que son católicos y no saben ni por qué son católicos. Ha habido muchos antecedentes, ha habido programas de televisión, etcétera. Yo tenía varias referencias. Pero lo que se me ocurrió fue el que en cada sesión que tuviera, yo les iba a dar un papelito, porque ¿qué pasa cuando les dices al final de la catequesis o de lo que estás comentando, lo que sea? ¿Hay preguntas? ¿Tienen alguna duda? Normalmente la gente, ¿qué dice? No. No te están diciendo que no tienen dudas, dicen que no entendieron nada. Entonces, conscientes de eso todos, yo lo que hago siempre es, al inicio de la sesión, les reparto un papelito, un post-it, ¿sí? Y les digo que este papelito es su boleto para ir al cielo. Pero para que tenga validez,
tienen que poner ahí una pregunta que yo trataré de contestar o que juntos trataremos de contestar al final. Y que pongan el proyecto la pregunta sin poner su nombre, porque es lo que luego les da mucha vergüenza, que la gente sepa que no saben, aunque ya sabemos que no saben, pero bueno, ¿no? Pero ese es el punto. Decir precisamente, no importa, tú pon la pregunta que se te ocurra de la fe, de la Biblia, de las religiones cristianas, protestantes, de lo que sea que tengas duda. Todos hemos tenido, todos tenemos y seguiremos teniendo dudas de repente. Entonces, al irlas rellenando, al principio, las primeras sesiones, muy pocos llenan su papelito, pero conforme va avanzando el tiempo, como van caminando en ese camino para el encuentro con el Señor, empiezan a surgir más preguntas. Algo que les digo yo es clarísimo, que Dios quiere que toda duda se te aclare y que sabe muy bien que tienes dudas y dudas de fe, pero que no te quedes con ellas, que las preguntes. Pregúntaselas a tu catequista, a tu diácono, a tu sacerdote, etcétera, pero pregúntalas. Una vez me dijo uno de los catecúmenos, es que yo no quiero preguntar porque me da vergüenza. ¿Cómo le voy a preguntar al padre algo que él sabe bien y yo no? Le digo, pues pregunta, porque fíjate que muchas veces ni el padre sabe qué contestar. Yo siempre les digo que yo no les voy a inventar la respuesta, que la vamos a contestar y que si no me sé la respuesta, en la siguiente sesión se la traigo, me voy a dar la tarea de buscarla a través de mis tutores, de mis maestros, de mi confesor, de mi director espiritual. Tratar de buscar la respuesta. Yo no tengo las respuestas, ni tengo por qué interpretar la palabra. Acuérdense que eso solo le queda al colegio magisterial encabezado por el Papa, ¿verdad? Pero sí podemos entender el mensaje que a través de ellos nos aclaran las dudas. Por eso, para mí es la parte más importante, la aclaración de dudas con sus preguntas. Por absurda que parezca, una pregunta que me hacía un joven en alguna ocasión, y yo creo que la has escuchado, me decía, sí, ya entendí, Dios creó todo, Él es todopoderoso y lo puede hacer, pero si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Guay, esa vez cuando me lo dijeron, ay caray, puta duro, ¿verdad? Pero la respuesta es simple, Dios es, punto. Y es una de sus cualidades, ¿no es cierto? Siempre presente, Dios siempre está, siempre ha estado, siempre estará. Dios es, punto. Y lo que dice Dios es también. Por eso es el punto aquí de mantener el catecumenado en cualquier momento, en la primavera, en el verano, en el otoño. Sí, ya sé lo que están pensando, pero ¿cómo en el verano? Vamos de vacaciones. Acuérdate que para Dios no hay vacaciones. Se pone difícil, ¿verdad? No está tan fácil, pero de eso se trata. Hay maneras de hacerlo, no quiere decir, hay veces que hay o no hay. Lo importante es entender que se puede hacer en 3 etapas, en 3 ambientes y con 3 equipos. Todo esto puede ser al mismo tiempo. O sea, podemos tener al mismo tiempo las etapas de preguntas o la etapa de catecumenado o la etapa de purificación e iluminación en distintos equipos con distintos ambientes. Sí, ya sé, sería formar, vamos a decir,
3 grupos. Pero es posible, depende de, claro, de la buena voluntad y de la disposición de los voluntarios. Tenemos por eso que hacer que se enamoren de esto, de este proceso. Es muy importante. Siguiente, por favor. Solo como recordatorio dentro de estas etapas del proceso, tenemos que estar claros que el rito de iniciación cristiana, que incluye a los niños mayores de 7 años hasta más de 150, es eso, una jornada de fe, un camino de fe que debe tomar el tiempo que sea necesario para creer, celebrar, vivir y comunicar en oración la fe. Estos son los 4 pilares precisamente de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Ahí están, por ejemplo, cuando yo empecé con esto que les dije del libro que iba yo a hacer, que por cierto ya no les dije, tengo ya más de 20 años, 19 para ser más exactos, casi 20, que iba yo a hacer el libro y que ya estaba yo colaborando en equipo de Rica en 2 parroquias. ¿Y qué creen? Que todavía hoy día, si me hubiera yo quedado, nunca hubiera hecho el libro, tuve que hacer otro, ¿no? Porque apenas voy en la 3ª página de preguntas. Sí, me preguntan mucho, ¿eh? No quiere decir que no pregunten, preguntan mucho, pero siempre todos preguntamos lo mismo. Yo siempre les digo que cuando me llegue una pregunta que nunca me han hecho, les voy a decir, esta va para el libro. Pero yo no sé cuándo voy a terminar. Pero ahí lo tengo, ahí va, ahí se va. Pero cualquier pregunta, incluso que no sepas, la respuesta está aquí, en nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Porque lo importante es entender esas 4 etapas, esas 4 partes, esos 4 pilares. Es como está dividido nuestro catecismo. El primero es en qué creo. O sea, ¿cómo tengo fe? ¿O por qué tengo fe? ¿O por qué digo que tengo fe? Y eso es a través de todo el credo. La primera parte de nuestro catecismo se refiere al credo. Nos explican los credos que hay, que hubo, etcétera. Cada frase del credo está clarita ahí. Una de las preguntas clásicas del credo corto, del credo de los apóstoles, es ¿por qué dice que Jesús bajó a los infiernos? No inventes, ahí está la respuesta en el catecismo. Sin mayor problema. Si digo que creo, ahora ¿cómo celebro lo que creo? Segunda parte del catecismo. ¿Y cómo celebramos lo que creemos? Por los regalos de amor, los signos de amor que nos dejó Jesucristo, los sacramentos, los 7 sacramentos. Así, si yo digo que creo y celebro lo que creo con los sacramentos, ahora viene vivir lo que creo. ¿Y cómo es vivir lo que creo? Pues a través precisamente de vivir una vida moral cristiana, es decir, una vida en Cristo. Ah, caray, ¿en dónde me dan esa receta o esas reglas? Pues en las reglas de amor de Dios, que así es como lo presenta el catecismo, no como mandatos, eso ya así nos llaman porque desde el principio fueron mandamientos para Moisés, ¿verdad? Pero también explícales que de esos 10 mandamientos que le dieron a Moisés, eran más reglas de amor, como cuando el doctor te manda un medicamento para sanar, para quitarte el mal. A lo mejor si es bebido, sabe horrible, o si es por medio de inyecciones, duele. ¿No es cierto? Eso tenemos que entenderlo, que se trata precisamente de
la forma en cómo podamos entender mejor las cosas es en forma positiva. Moisés fue muy estricto, fue muy extremista, y por eso pidió a su equipo de formación, con su hermano al frente, con su hermano a Aarón, el que los especificaran mejor cada uno de los 10. Y salieron 613 leyes. Eso no lo sabemos todos los católicos. Son 613 leyes que salen de los 10 reglas de amor, como me gusta llamarlas. Y eso te lo dicen ahí también en el catecismo. ¿Sí? Por eso le preguntaron a Jesús, bueno, de las 613 leyes o reglas, ¿cuál es la más importante? Y Jesús fue clarito. La primera, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y casi les dijo, estoy seguro, y las otras 612 te las dejo en amar a tu prójimo como a ti mismo, ya tú. Porque si amas a tu prójimo como a ti mismo, vas a matar, vas a mentir, vas a robar, etc. Y por eso el catecismo nos explica cada uno de los 10 en forma positiva. Por ejemplo, el quinto, que es como tal vez lo recuerdes o lo has visto o lo has leído, dice, no matarás, ¿no? El catecismo dice que es respetar la vida en todas sus formas, sobre todo la humana, y hace una distinción de más cosas, ¿no? El de no robarás, séptimo. También el catecismo lo pone en forma positiva, es respetar los bienes ajenos. Lo que no es tuyo, punto. Entonces, vuelvo. Si yo digo que creo, que celebro lo que creo a través de los sacramentos, que vivo lo que creo a través de seguir el camino del amor que me fijó Dios y me dio una receta de amor para hacerlo, para no meterme en broncas, ahora ¿cómo lo comunico? ¿Y cómo me comunico con Él? O sea, la oración. Lo que estoy haciendo yo ahorita aquí con ustedes es un montón de oraciones, ¿sí o no? Simplemente hazles notar eso. Es muy importante que la oración no es nada más los rezos, que son importantes, ¿verdad? Los rezos establecidos, los rezos compuestos, las poesías que hay, los salmos, etcétera, todo eso, sí, es muy importante. Pero es más importante cuando comunicamos del corazón lo que queremos decir a Dios o decir de Dios. Yo siempre les pongo el ejemplo de los que alguna vez fueron a la escuela, tal vez en la primaria, cuando aprendieron a leer y escribir y aprendieron la gramática. En todos los idiomas es muy similar. Y les digo, ¿cómo se definía la oración gramaticalmente? Sujeto, verbo y complemento, ¿no es cierto? O predicado, como quieran llamarlo. Sujeto, es decir, dice la gramática, es el que va a realizar una acción o realiza una acción. El verbo es la acción misma. Y el complemento predicado es donde se realiza la acción. ¿Sí? Bueno, y después se las cambio y les digo, bueno, pues ahora en la forma espiritual, ¿quién es el sujeto? Déjenlos que ellos piensen. Tú y yo sabemos que eres tú, yo, nosotros, vosotros, ellos, el sujeto, ¿no? Para realizar una acción. El verbo, la acción. ¿Quién es el verbo? Está fácil. Y el verbo se hizo carne, dice San Juan. ¿No es cierto? El verbo es Jesús, es la acción. Y el complemento predicado es en dónde se realiza la acción. En la iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces, una oración es, yo tengo que actuar como Cristo en la iglesia. Cuando yo me comunico con los demás, estoy haciendo oración. Y sobre todo cuando lo hago con amor.
Dice San Juan Pablo II que la mejor manera de hacer oración a Dios no es con palabras, es con actos de amor, de afecto, sobre todo en el caso de las parejas o las familias, cuando tú abrazas, cuando tú besas, cuando tú acaricias a tu pareja, a tus hijos, en ese momento estás haciendo oración a Dios. Y no es por presumirles, pero yo tengo 54 años de casado con la misma y hacemos mucha oración. Ahí se los dejo de tarea para ver si no entendieron. Sí, tenemos que entender pues que todo debe estar apoyado en nuestra forma de hacernos eco, en nuestro catecismo. Y entender y explicar las etapas que pueden ser en cualquier momento. Ahorita vamos a ver una gráfica, ¿no? En donde ver esas etapas que pueden tocarse, no necesariamente al principio, el precatecumenado, sino puede ser más adelante, otra persona que llegue después. Pero el precatecumenado es la evangelización, es el anuncio del Señor, el querigma, lo que hacían los apóstoles antes de que hubiera evangelios y catecismo. El catecumenado propiamente ya es la catequesis. Básicamente es el vivir, celebrar y vivir la fe, ¿verdad? O sea, sacramentos y reglas de amor. Y la etapa de purificación e iluminación es en parte la parte espiritual, la parte formativa y sobre todo con base en lo que estemos viviendo. Es importante que esta sea, sobre todo en el caso de los catecúmenos, durante la cuaresma, ¿verdad? Viviendo esos 40 días de purificación, pero para poder seguir el camino correcto. Y la etapa de la mistagogia, que es la que en muchas parroquias, como digo con mucho respeto, con mucho amor, no lo llevan. Se termina cuando ya recibe todo, ya la última parte, ya, ¿para qué? Y es la más importante porque es la que debe de ser continua para el resto de sus días. El conocimiento del misterio es lo que quiere decir mistagogia. El misterio que pasaron al recibir los sacramentos o al seguirlos recibiendo, lo que sucede en la Eucaristía, en toda la misa. Eso es lo importante. Ponemos la siguiente, por favor. Por ejemplo, sería una manera gráfica de ver ese camino desde las preguntas, pasando por los rituales, a la aceptación, llegar después del catecumenado de la elección, pasar a purificación y iluminación y llegar a los ritos de iniciación, que es cuando reciben sus sacramentos, pero sigue el camino, ahí está la mistagogia, ¿verdad? Y que debe de seguir. Ahí es donde, fíjense, a mí me daba resultado el que los que recién recibían los sacramentos en la rito de iniciación, siguieran con el siguiente grupo que iba a llegar, o que ya empezó, o que ya estaba, que fueran los que acaban de recibir sacramentos, e incluso sus padrinos o sus catequistas. Eso me ayudaba y seguían haciendo lo que dice ahí, el discipulado. O sea, es la proclamación inicial desde las preguntas, como se ve abajo, la catequesis y continuación. Por eso es la idea, que aquí quiero ser también claro. No se trata de imponer este modelo de todo el año, no. Si están a gusto, si se sienten bien haciéndolo de acuerdo al calendario de empezar en el otoño y terminar en la primavera, no hay problema. A lo que nos referimos y por lo que estamos promoviéndolo es por el hecho del aspecto de cuando alguien llega fuera de tiempo, ¿verdad? Siguiente, por favor. Cada una de las etapas son muy importantes. Como ya mencioné, en la primera etapa o la etapa que empiezan el caminar del precatecumenado,
Ya mencioné yo que la entrevista inicial es crítica y determina el camino. Sí, hay que preguntar si son bautizados, en qué iglesia no son bautizados, si viven en unión libre, en algún tipo de matrimonio civil, para poder determinar y ayudarles en el camino basados en la preparación y en las necesidades individuales. Tener siempre horarios flexibles y ambiente confortable. Compartir historias. Sobre todo, una de las cosas que hay que hacer las primeras veces cuando está empezando a llegar el aspirante, el simpatizante, el catecúmeno, es, bueno, ¿por qué vienes? ¿Qué buscas? Porque eso es la búsqueda, ¿no? Yo me he encontrado que muchos, casi me atrevo a decir que la mayoría, es porque me quiero casar por la iglesia. Y no sé si fui bautizado. Fíjense que luego hemos encontrado que muchos no saben que fueron bautizados y sí fueron bautizados. Entonces también hay que ayudarles a buscar información, porque acuérdense que el bautizo solamente es una vez. Lo importante es hacerles notar qué creen hasta ese momento. ¿Cuál es la imagen que tienen de Dios? ¿Conocen sus dones? Porque todos tienen los dones, aunque no sean católicos, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son? Ayudarles a descubrirlos para que los compartan. Es el momento, como dijimos antes, de preguntas y declaración de dudas. Siempre alienta esto. Siempre en cada sesión, supongo que sí lo están haciendo, iniciar con una oración donde los incluyes y terminar también con una oración para toda la iglesia. Hacer notar lo importante de asistir a la misa, a la Eucaristía. ¿Sí? Hacerles la explicación de lo que significa el calendario litúrgico, el ciclo litúrgico, el A, B y C. Acuérdate, esto es relativamente nuevo, moderno. ¿Sí? Tiene apenas 70 años, va a ser. Es importante hacerlo notar y el por qué. Volvemos a repetir que los padrinos son los que invitan con su ejemplo y acompañan. Es lo que también le tenemos que decir a los que van a llevar a sus padrinos. Tienen que escoger a alguien que sea un ejemplo a seguir por ellos mismos y que se sientan a gusto acompañados. De preferencia hacer notar que deben estar involucrados en la parroquia y no nomás que van a venir a la fiesta, que desgraciadamente luego eso sucede en con toda nuestra gente latinoamericana, hispana. Este es el tiempo del que llega para unirse al camino de la fe. Recordarlo, no es nuestro tiempo. El catecúmeno y candidato se unen después del proceso de discernimiento y del rito de aceptación o del rito de bienvenida, que es opcional. Sí, después de esta parte de precatecumenado, todavía tienen la opción de seguir o no. Y ya en el catecumenado, entonces, que es cuando se hace precisamente el rito de aceptación. Siguiente, por favor. En este periodo, como se menciona, es la evangelización. Ahí están muchos temas que luego van a poder ustedes ver. Es solamente una idea de lo que tenemos que tocar. Pero el que es para mí más importante es el manejo de la Biblia. ¿Sí? El libro de amor de Dios. Y les pongo este ejemplo porque esto lo hicimos precisamente ahí en Emory, para poder, como es, yo quiero decir que yo soy científico, soy técnico, soy ingeniero también, y yo creo que todos se recuerdan de algo les trae a la mente esta tabla, ¿se acuerdan? La tabla periódica de los elementos, ¿se acuerdan? Digo, si es que fueron a la escuela, ¿no? Pues es la mejor manera de entender, porque están los colores según el tipo de libros, con sus abreviaturas como se usan internacionalmente. Abajo está el nombre,
y arriba de las abreviaturas está el número de capítulos y el número de versículos de cada libro. ¿A qué eso nunca se lo habían puesto a pensar ustedes? Esa fue una de las tareas que me dejaron cuando estaba yo en el doctorado. A mí me tocó el encontrar de los evangelios cuántos versículos tenía cada evangelio. Era bien divertido estar haciendo sumas, pero al mismo tiempo vas conociéndolo mejor. Y ahí está el cómo entender cuando te dan una cita para que puedas buscarlo en la Biblia. Pero sobre todo, por eso está la imagen de lo de las bienaventuranzas, que se acuerdan, fue de los discursos de Jesucristo más importantes en cuanto a su doctrina. Sí, tenemos la versión de Mateo y de Lucas, que cambian un poquito las bienaventuranzas, o faltan unas con otras. Pero lo importante que es, lo que dice en pocas palabras, que lo dice desde el Génesis. Dios, la voluntad de Dios es que seamos felices. Por eso Jesús empieza, bienaventurados y felices, ahí se va, ¿no? Pero parece que son todo lo contrario, porque dice, bienaventurados los pobres de corazón, bienaventurados los que sufren, bienaventurados. ¿Qué vale? Pues ¿cómo? Eso no, como que no suena bien, ¿no? Pero es donde tenemos que hacerles notar, porque como bien debemos entender, es para ser feliz a pesar de. Dios lo hizo todo, hablamos del Génesis, para nosotros. Está compartiendo su divinidad de creación con nosotros, los seres humanos. Lo que es todavía más, se abaja completamente, o sea, se hace uno como nosotros, toma nuestra propia esencia, para haciendo desde un bebé hasta un adulto, igual que nosotros, y mostrarnos que Él puede hacer su voluntad. La voluntad de Dios es que seamos felices. Y Jesús nos dijo cómo, haciendo felices a los demás sin esperar nada a cambio. Y además definió que el que hace feliz a los demás sin esperar nada a cambio está amando, porque amar es dar sin recibir. Uy, todavía más difícil, porque todos queremos ser correspondidos. Sobre todo las mujeres, cuéntenles eso. Dice, si me ama, si me quiere, el que quiere azul celeste, que le cueste. ¿Sí? Entonces, ahí están los temas distintos que podemos tratar de enfocarnos. Siguiente, por favor. El catecumenado, como dice ahí, por lo menos deben reunirse semanalmente durante todo el año. Y además, después de la liturgia de la palabra, como dije, para el discernimiento en catequesis y poder entender mejor la doctrina. Por eso tenemos que revisar el calendario litúrgico, tener siempre claro el equipo de catequistas y facilitadores, dependiendo del número de candidatos y de catecúmenos, para poder compartir en mesa redonda. Acuérdense, no se trata de hacer una conferencia, se trata de hacer grupos de debate, de discernimiento, entre ellos mismos, claro, teniendo siempre algún facilitador que tenemos que preparar antes. Por eso se trata de pasar de la formación a la transformación. Recordemos lo que se menciona ahí, que los adultos aprenden mejor unos de otros, no nada más del que esté enfrente o del que digamos que es el maestro, que acuérdense que no somos maestros, somos catequistas, somos compañeros en el camino de la conversión. Y sobre todo entender por qué es importante ese misterio que está lleno de significado, la verdad, sobre todo, de la resurrección.
Muchos católicos, que se dicen católicos, no creen verdaderamente en la resurrección. Qué difícil. ¿Y por qué? Porque nadie ha vuelto para decirnos. Por eso es importante la mistagogia que actúa durante todo el proceso, no nada más cuando ya recibieron los sacramentos. Desde el principio hay que hacer mistagogia. Desde el primer momento, de la primera sesión, al finalizar o al día o a la sesión siguiente, hay que decir, ¿qué te quedó? ¿Qué te llevas? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo viviste a tus compañeros de búsqueda? ¿Cómo me ves a mí? Que eso puede ser más adelante, al catequista o al facilitador. Los catecúmenos, candidatos, se mueven como individuos, no como grupo. Tenemos que hacer recalcar ese aspecto. No es llevar un rebaño, órale, todos juntos por aquí. No, tenemos que entender que cada uno es independiente, individual. Si algo por lo cual yo creí en Dios, que yo vengo de una tradición atea o ateísta, es precisamente porque entendí que Dios me ama tanto que me deja hacer lo que yo quiera, pensar lo que yo quiera, decir lo que yo quiera. ¿Sí o no? Lo que se conoce como el libre albedrío. Y ahí fue cuando me di cuenta que a pesar de lo que yo haga, sobre todo malo, Dios me ama y me está siempre esperando con los brazos abiertos para que yo me arrepienta y le pida perdón y no lo vuelva a hacer. Acuérdense de la mejor manera de hacer un verdadero reconciliación es haciendo énfasis en la parábola del hijo pródigo. Ahí están los pasos completos de la reconciliación. Se necesita, pues, el tiempo que sea necesario. Siguiente. Dentro del catecumenado también, siguiente. Ponlas todos, por favor, hay varios ahí. Hay varios temas ya, ahí está, que es importante recalcar. Recuerden, el catecumenado es propiamente la catequesis. Hay muchos recursos al final de esta presentación. Vamos a ponerles y va a estar disponible para que los descarguen después. Los recursos que hay, la mayoría son en inglés, donde hay en Estados Unidos, pero hay algunos editorialistas que las tienen en español. Uno que les recomendamos sin que me den comisión, porque no me dan comisión, que incluso ya eso ya quedó obsoleto porque ya lo modificaron, que así se llama Camino de Fe, desde Liguori, ¿verdad? Y hay la versión para niños, la versión para adolescentes, la versión para adultos. Son como folletitos por entregas para cada sesión, por ejemplo. Esa es una manera muy práctica y metodológica para poder ir entendiendo mejor lo que se va viendo y tiene que ver con los temas que se presentan ahí. Ahora sí, siguiente, por favor, Adolfo. Como dijimos en el catecumenado, tenemos que hacer énfasis en la fe y los sacramentos. Entender, pues, explicar perfectamente lo que se menciona ahí y por qué son 7 sacramentos agrupados en 3 servicios. El primero es el bautismo, confirmación y comunión. Son los que conocemos como sacramentos de iniciación. La reconciliación y la unción de los enfermos son los sacramentos de sanación o curación. Y la orden sagrada o sacerdotal y el matrimonio son los sacramentos de servicio. Y ahí están en esa imagen, por ejemplo, representados. Es importante hablar del por qué, no nada más del para qué de los sacramentos. Siguiente.
La siguiente etapa a continuar el camino es la que es antes de que estén preparados, y que de esto va a depender que estén preparados para recibir los sacramentos que les hacen falta, tanto los catecúmenos como los candidatos. La propuesta es que siempre tratemos de ubicarla en la Cuaresma, 6 semanas de Cuaresma, para hacer ese viaje a la vigilia pascual. Sí, recordar que esta preparación espiritual y oración ante los sacramentos básicamente es solo para los elegidos, es decir, los que ya aceptados y elegidos van a ser bautizados. Pero aunque podemos hacer la combinación, dentro del manual lo permite, de hacerlo entre los no bautizados y los candidatos no catecúmenos. Siempre en nuestras reuniones, sobre todo en este periodo, no en mesa, sino en círculo, en sillas alrededor. Podemos poner en el centro un cirio, una veladora, si lo permiten, claro, ¿no? Una plantita, una Biblia, una cruz sin imagen, o sea, no un crucifijo, sino una cruz, un poco de agua, símbolos, pues, símbolos de purificación y de iluminación. Hacer que esto sea como un ambiente de retiro para que haya más discernimiento. Prepararlos y pasar, acuérdense que durante la Cuaresma se vive lo que llamamos los escrutinios, que de hecho es un proceso de purificación, son exorcismos que se hacen sobre todo a los catecúmenos. La entrega del credo, la entrega del Padre Nuestro. Esto es solo para los elegidos, aunque pueden invitar a los candidatos, o sea, los que ya bautizados, porque van a recibirlos, aunque ellos no directamente estén participando en el ritual, pero sí pueden acompañar a los catecúmenos y así llegar a la vigilia pascual y empezar con los sacramentos de iniciación solo para los elegidos. Pero con el rito combinado podemos hacerlo para los dos, candidatos y catecúmenos. Siguiente. Los temas importantes durante este periodo, durante esta etapa, perdón, serían los que se refieren a esos 40 días que de hecho siempre tienen que ver con la imagen que tienen ustedes ahí. Sobre todo porque acuérdense que siempre cuando tenemos catecúmenos se van a escuchar en estos domingos los del ciclo A. Ya sea que estemos en el B o en el C, siempre se escuchará los del ciclo A. La de la Samaritana, la devolución de la vista del ciego, la resurrección de Lázaro. Son las 3 imágenes del final, de abajo, perdón, de la parte inferior. Pero también tienen que ver, y en todos en los 4 evangelios están las tentaciones de Jesús, la entrada en Jerusalén, la cena, la última cena, la pasión, muerte y la transfiguración primero, como lo ven en la parte superior derecha, que es como empezamos el primer domingo de Cuaresma, y la resurrección con las mujeres que lo vieron. ¿Se dan cuenta? Esta imagen ayuda mucho. La puedes encontrar en tu buscador. No hay problema en reproducirla. ¿Ok? Siguiente. Dale. Como mencionaba yo antes, y ya casi para terminar, la mistagogia es lo más importante, porque es ese conocimiento y testimonio del misterio que hemos vivido junto con ellos y que ellos han vivido en carne propia al recibir sus sacramentos. Y eso tenemos que compartirlo, haciendo participar a toda la comunidad de la parroquia. Entender que esto no es el fin, sino es una bienvenida en el proceso de toda la vida, o sea, una conversión continua.
y siempre que se pueda, compartir la experiencia vivida recordando detalle por detalle. Siempre después de un escrutinio, por ejemplo, hay que hacer mistagogia. Siempre, obviamente, después de recibir los sacramentos, con mayor razón, de que vivan el momento, la música, el ambiente, las flores, la iluminación, el fuego, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vivieron? Entender también ese llamado a construir el reino de Dios. El estar listos y preparados para hacer el apostolado, que todos debemos ser apóstoles, ya sea en casa, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, poner nuestros dones al servicio de los demás. A mí me da tristeza cuando alguien que está colaborando en la parroquia con un salario dice que trabaja en la iglesia. A la iglesia no se va a trabajar, se va a servir. Y no debe de haber un horario. Pero ¿cuántos no sabemos que van por sus 8 horas y de las cuales luego nomás hacen 6? Porque 2 se van a almorzar. Y lo digo también con mucho respeto. Pero qué difícil es, ¿no? Tenemos que entender que es darnos lo mejor de nosotros, que es nuestros dones de tiempo, talento y tesoro. Hacerles ver que la vida en familia, como iglesia doméstica, debe de vivir los momentos importantes con sus tradiciones familiares cristianas, ya sea que vengan de México, de Centroamérica o de Sudamérica o del Caribe. Cada uno de nosotros, en nuestros orígenes espirituales cristianos católicos, tenemos distintas advocaciones de la Virgen María que celebramos, de santos especiales, patrones del pueblo, etcétera. Hay que propiciarlo. Sobre todo también propiciando la oración en la vida diaria. Que siempre tengan ese periodo de discernimiento antes de tomar cualquier decisión y que estén siempre en ese camino a la santidad. Evangelizar dando testimonio, compartiendo la fe, ofrecer el amor, dar ejemplo de vida de la sociedad, cambiando lo bueno por algo mejor y haciendo la voluntad de Dios. Siguiente. Qué difícil es algunos cuestionamientos, ¿verdad? Equipo pequeño o sin equipo, ¿cómo pasar al modelo para todo el año? Recuerda que la comunidad en tu parroquia es tu fuente para el catecumenado. ¿Te imaginas esto en todos los niveles de formación en la fe? Como te decía al principio, ¿cómo se vería esto? Recordar pues lo que nos dice Lucas en el libro de los Hechos, ¿verdad? Hablando de las primeras comunidades. Todos eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles, de la vida comunitaria y a la fracción del pan y a las oraciones. ¿Será que así lo podemos hacer? Tener eventos que asistan, ya sea como, aunque todavía no sean bautizados, pueden asistir a los grupos de adoración de San Vicente de Paúl, grupos de mujeres, de hombres, Via Crucis, etc. Recordar que las sesiones regulares de catequesis o de evangelización en el proceso son parte de todo el proceso. Por eso hay que ser atrevidos y creativos. Tenemos la base del leccionario que realmente se conecta con la doctrina católica relevante. Siguiente. Ya sé que hay mucho que hacer y parece difícil o complicado, pero les aseguro que vale la pena. Las ventajas superarán a las desventajas que tú puedas poner. Sí,
La fuente principal de aprendizaje tiene que ser la misa y la comunidad parroquial a través de las liturgias, las actividades, los eventos parroquiales. Sí, los catecúmenos candidatos pueden perderse una sesión, no porque falte en una ocasión, ya no puedes continuar. Eso me ha tocado oírlo también. Estás faltando mucho, no vas a recibir sacramentos. ¿Cómo que no? Ya no vuelve tampoco esas personas. Hay que ser flexible y ajustar según sea lo necesario. Siguiente. Sí, así te ves ahorita, ya tiene que te palaron los pelos. Sí, estoy un poco asustado, ¿no es cierto? Asustada. ¿Por qué lo pregunto? Pues porque se te ve. ¿Cuáles son tus miedos, preocupaciones para cambiar o establecer el modelo de rica durante todo el año continuo? Yo creo que hay muchas preguntas. Si tienes algunas, y si ya las pusiste o no las pusiste en el chat, ahorita vamos a tener un tiempo para hacerlo. Siguiente. Tal vez entre tus preguntas o tus inquietudes esté el que no tengas suficientes catequistas, el que se pierda la unión del grupo, porque si vamos a tener a cada rato gente nueva, no se van a tener confianza. Tal vez hacer un seguimiento de quién necesita qué, cuándo y dónde, o dónde están en el proceso. Vamos a tener que llevar un control especial. Se puede. A lo mejor solo tienes a uno, un grupo de uno. Sucede. No importa. No importa que tengas de equipo 5 y que el catecúmeno sea uno nomás. ¡Qué bueno! Va a ser muy enriquecedor. La otra que ya te había dicho antes, me voy a perder mis vacaciones de Semana Santa, de Pascua, de verano. Ya no va a volver el equipo porque es mucha carga, mucho trabajo. Otras. Yo sé que todas esas son preguntas que tal vez te puedes hacer, pero que tú mismo te puedes contestar empezando a hacer. Siguiente. Aquí te pongo para terminar los recursos, que hay muchísimos recursos. Ahí está, por ejemplo, lo que te decía yo, está resaltado, por eso en inglés es el Journey of Faith for Adults, pero está con su versión para adolescentes y para niños de Ligori. Como te dije, pues tomar una foto o vas a poderlo volver a ver o descargar la presentación directamente en la página de la oficina de evangelización y formación con toda confianza. Incluso si ves hasta el final, hay una propuesta que se hizo para llevar el control del avance o del camino de conversión de cada uno de los catecúmenos o candidatos. ¿Verdad? Hay recursos también digitales. Siguiente. Entonces, antes de cerrar, ¿tienes algún comentario? ¿Alguna pregunta? No sé si haya algo en el chat. Creo que no hay. Adolfo. No hay preguntas. Siéntanse en libertad si hay alguna pregunta de hacerla. Nosotros tenemos una pregunta. Adelante. ¿Cómo es el modelo para tener la catequesis todo el año en cuanto a los temas que se van hablando en cada clase? A ver, se le cortó un poco, no le entendí muy bien. ¿Cuál es el modelo a seguir para tener clase todo el año en cuanto a los temas que hay cada vez que se reúne uno con las personas, con los catecúmenos? Ok. Primero tratemos de olvidar llamarles clases. ¿No? Son sesiones. Segundo, pusimos ahí, y lo va a poder volver a revisar, de cada una de las etapas, los distintos temas.
que pueden tocarse, por eso mencionamos 3 ambientes, 3 momentos que pueden ser en cualquiera, tomando en consideración la primavera, el verano y el otoño, ¿no? Más o menos del año. Y entonces poder tocar los temas, sí, ya sé, si yo ya vi los sacramentos, por decir algo, y entonces llega después de los sacramentos alguien que también quiere, lo tengo que volver a repetir, hay que hacerlo. No quiere decir que él tenga que terminar o que tenga que estar listo para recibir sacramentos como lo está el resto. ¿Sí me explicó? Como yo lo hacía, porque ahorita ya no lo estamos haciendo porque yo me encuentro fuera de Estados Unidos, era como en las sesiones de cine de función continua, que a lo mejor llegué cuando ya estaba a la mitad de la película, ¿verdad? Y me quedaba para ver el final y luego me quedaba para ver el principio. No es lo mismo, desde luego, ¿verdad? Porque pues ahí se pierde todo el chiste del desenlace de la historia. Pero de alguna manera sí ayuda a que sea por eso continuo la formación, basándonos en la recomendación de los temas a tocar en cada etapa. ¿Ok? ¿Algo más? Gracias. Quiero recordarles y pasen la voz con las parroquias vecinas donde estén ustedes o las comunidades latinas o hispanas, pues, de que promuevan esto. O sea, es muy importante, sobre todo para nuestra comunidad latinoamericana. La gente se queda sin compartir el cuerpo de Cristo porque, aunque vaya a la iglesia y asista a la celebración, no tiene su formación y le da vergüenza porque creen que, como no saben si hicieron la primera comunión o nunca lo hicieron, no lo tuvieron, tienen que ir a prepararse con los niños. Luego piensan eso, no saben que hay esto para adultos o adolescentes también. Muy bien, siguiente, Adolfo. Antes de cerrar, sí, está bien, está bien. Antes de cerrar con la oración, les queremos recordar que tendremos otro taller en... No, ya te regresaste mucho. Ahí. Tendremos otro taller en febrero con el tema de cómo recibir, precisamente dar la bienvenida a los que buscan integrarse al camino de la fe católica. Tal vez algo de lo que preguntaron, de cómo hacerle para repartir los temas o de esto, va a estar más claro en esa sesión en febrero. Pueden asistir a las dos, los que puedan hacerlo, quieran hacerlo. Se va a hacer en inglés el martes 13 de febrero, es a la 1, y en español lo haremos una semana después, el martes 20 de febrero a las 6:30, como hoy, ¿verdad? Entonces, ahora sí, la siguiente, por favor. Solo para que también tengan datos de pedir más información en la diócesis, para que sepan que los que estamos colaborando en este foro arquidiocesano de la Arquidiócesis de Atlanta, con quiénes somos, cómo estamos, lo encuentran ahí en esa página que es la rciaatlanta.org, toda la información y sobre todo también en la otra página que está abajo, la historia del foro, que es muy importante para poder entender por qué y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Siempre serán bienvenidos sus comentarios y siempre estaremos dispuestos a poderles apoyar en cualquier duda a través precisamente de este foro. Para eso está el foro arquidiocesano del RICA, para poder no estandarizar, sino para poder ayudar
a los equipos en su formación de catecúmenos y de candidatos. Siguiente. Vamos entonces a terminar. Si no hay ninguna pregunta, nos quedan 4 minutos. O si quieren hacerla, la pueden poner después en el chat y se las contestamos adelante. Vamos a hacer entonces la oración para cerrar la sesión de esta ocasión del taller, y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Señor nuestro, te alabamos, te honramos, te damos gracias. Bendícenos al salir de esta reunión, llenos de comprensión, pensamientos e ideas, para pasar a un catecumenado continuo durante todo el año, mientras construimos tu reino como discípulos misioneros. Muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tus senderos, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios, mi Salvador, y mi esperanza está en ti todo el día. Que los catecúmenos y candidatos a quienes servimos se fortalezcan en su fe y hagan brillar su luz para los demás. Esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé si hay... al final está precisamente lo que mencionaba, los temas que podrían servirles. Están en inglés, pero yo sé que ustedes manejan el inglés, ¿verdad? Para hacer ahí, se le pueden sacar una foto, y ahí está precisamente la idea de las etapas en cuanto a explorar, aprender, enfocarse y crecer, ¿verdad? De cada una de las etapas. Tal vez eso le ayude un poco, Katy. Gracias. Muy bien. Pues estamos a sus órdenes a través del Foro Arquidiocesano. Cualquier duda, ahí encontrarán nuestras referencias, nuestros emails y nuestro teléfono. En caso de necesidad de mandar unas preguntas por texto o por mensaje, lo pueden hacer. ¿Algo que haya llegado, Adolfo, o no llegó nada?